Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hablar de un problema muy extendido a nivel mundial, sobre todo, ya no os digo en determinados países como Argentina o Venezuela, que directamente esto ya es con unas tasas inflacionarias altísimas. Pues vamos a hablar precisamente de este tema, del tema de la inflación y de cómo combatirla con eficacia a través de unas cuantas estrategias de las que vamos a hablar precisamente en este podcast. Empecemos con lo que sería más básico, que es la inflación. La inflación es el famoso impuesto escondido o el impuesto de los pobres, que consiste en generalmente una pérdida del poder adquisitivo a través de subidas de precios de servicios y de productos. Por ejemplo, pues cuando suben los precios de la comida, cuando vemos que suben los precios de la luz, pues todo eso es cómo se mide lo que es la inflación. Bien, y una vez que ya hemos entendido en qué consiste la inflación, pues ahora vamos a hablar de cómo combatir este efecto inflacionario constante. Pero ya os digo que esto es todos los años y no hay, excepto en algún año ocasional que hay deflación, que es el efecto contrario, que es la bajada de precios generalizada. Esto no suele darse y de hecho los bancos centrales suelen buscar precisamente el efecto inflacionario positivo, o sea, el efecto que suba la inflación. ¿Cómo combatimos esto? Bien, pues hay que tener en cuenta que lo primero es invertir, es tener el dinero parado en depósitos o en metálico. Hay que caer en la cuenta que precisamente con un efecto inflacionario de un 6%, por ejemplo, teniendo en cuenta, imaginaos que en los dos últimos años pues ha habido un efecto inflacionario equivalente a más del 10%, por ejemplo aquí en España. Pues hay que tener en cuenta que esto es la cifra que vais a tener que soportar de pérdida de poder adquisitivo si tenéis el dinero en depósitos o bien en metálico. Este dinero al año que viene, la cifra que tengáis pues va a valer un 6% menos, un 4% menos, el índice de inflación que haya habido en vuestros países respectivos. Y la siguiente pregunta pues es ¿en qué invertimos?, ¿no? Sería la pregunta lógica siguiente. Bien, pues se tiene que invertir básicamente en productos que o bien ya tengan el efecto inflacionario incorporado o que suelan ser consecuencia de la inflación, pues por ejemplo las materias primas o pues también los inmuebles, que ya generalmente suelen subir a la par que la inflación o en mayor o menor medida, y también las acciones. ¿Por qué? Porque cuando hay un efecto inflacionario pues tenemos que protegernos de él tomando más riesgo, y esto pues hay que tener en cuenta que son básicamente pues, los activos en los que hay que invertir, acciones, inmuebles y materias primas. Otra opción para combatir, si no queremos ninguna de las anteriores, es invertir en lo que sería pues, en oro o metales preciosos, si no queremos correr tanto riesgo y sí que queremos preservar un poco nuestro poder adquisitivo, pero teniendo en cuenta que las opciones que os he dado anteriormente son mejores. No obstante, pues esta es, por decirlo de algún modo, pues la opción un poco peor que las anteriores, pero menos mala que tener el dinero en depósitos o el dinero en metálico, por la simple razón de que el oro y los metales preciosos pues no es que se revaloricen con el tiempo, pero suelen suponer un refugio muchas veces que hay crisis y demás,
por ejemplo en caídas de bolsa, muchas veces vemos que hay un incremento fuerte de las compras de oro y es precisamente porque siempre se ha considerado un poco un activo refugio para estos tiempos de crisis que os mencionaba. Entonces, por ejemplo, con el tema del oro, pues hay varias formas de adquirirlo. Una es directamente en oro físico, hay empresas que lo venden y luego posteriormente, aunque esto claro, tened en cuenta que luego tenéis que tener algún sitio seguro para guardarlo. Y la otra opción pues es tenerlo a través de algún ETF, o sea, algún fondo de inversión que se dedique a la compra de oro. Entonces, de este modo, no sois vosotros directamente los que tenéis la posesión del oro, sino una empresa que lo gestiona por vosotros, pero no deja de ser una empresa que posee ese oro físicamente. Otra opción también son los bonos del Estado. Lo que pasa es que con esta opción tenéis que tener mucho cuidado porque hay veces que los bonos del Estado pagan un importe inferior a lo que es la inflación existente en vuestro país. En general, para que lo tengáis en cuenta, de todas las opciones que os he dicho, y más que hay, o sea, incluso mucho más arriesgadas, como con las criptomonedas, por ejemplo, tened en cuenta que todas estas opciones son arriesgadas, son más arriesgadas que tener el dinero físicamente o en depósitos, pero es que tenemos que quitarnos de la cabeza que no invertir es una opción para seguir adelante, porque eso es lo verdaderamente peligroso. Así es que perdéis seguro. Las otras opciones tenéis que valorarlas, el riesgo que queréis correr, el riesgo que estáis dispuestos a asumir cada uno y cada una de vosotros y de vosotras, y ver qué es lo que más os puede compensar de todas las opciones que os he dicho. Tened en cuenta que también, aparte de esto que os acabo de decir, en general tenéis que procurar diversificar riesgos, diversificar en activos y tener precisamente activos que soporten esa carga inflacionaria y que a largo plazo suponga una menor merma, por decirlo así, de vuestro patrimonio, e incluso que no solo no sea una merma, sino que aumente vuestro patrimonio con el tiempo. ¿Por qué en este canal recomendamos, por ejemplo, tanto las acciones? Porque muchos productos que venden estas empresas ya llevan incluido ese aumento de la inflación. Entonces, a través de los dividendos que cobramos de esas empresas, nosotros ya estamos cobrando esa subida impositiva, ese aumento de la inflación. Pero en general recordad que sobre todo tenéis que diversificar y valorar cada opción detenidamente según el país en el que viváis, según los riesgos que queráis correr y demás. Y nada más, amigas y amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y bueno, pues si habéis aprendido mucho y os ha gustado el vídeo, dejad el podcast, el vídeo podcast, que ya sabéis que en YouTube pues son vídeos, pues dejad vuestro like y nos vemos en futuros podcasts. Un saludo y hasta luego.